¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la película de Makoto Shinkai Weathering with You, también conocida como Tenki no Ko, una película de anime del director de Your Name. Si siguen Zepfilms hace tiempo puede que les interese convertirse en miembros de este canal. Las membresías en YouTube son otra manera de apoyar a tus creadores de contenido favoritos y a la vez recibir contenido exclusivo. En Zepfilms tenemos dos tipos de membresías y en una de ellas, la Platinum, estamos realizando un curso en vivo sobre dirección y producción para todos aquellos que quieran encarar su primer proyecto audiovisual. Estas clases se dan en vivo y quedan guardadas para todos los que se hagan miembros hoy y en cualquier momento del futuro. Miles de personas ya se convirtieron en miembros Platinum de Zepfilms por un precio súper accesible, haciendo clic en el botón que dice unirse o en el link que les dejé abajo en la descripción. Ok, vamos a hablar un poco sobre Tenki no Ko, la nueva película de Makoto Shinkai, el director de Your Name, que ya no es tan nueva porque se estrenó a mediados de 2019, hace ya casi un año. Llegó a tener un estreno más chico en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica se atrasó, bueno, por razones más que obvias. Pero la película ya está disponible en Blu-ray, así que digamos que se volvió un poco más accesible. Luego de escaparse de su pueblo natal, un adolescente llamado Hodaka trata de armarse una nueva vida en la ciudad de Tokio y allí conoce a Hina, una chica que aparentemente tiene la habilidad de controlar el clima. Aquellos que me siguen hace un tiempo en Instagram saben que con Weathering with You tuve una situación cinematográfica extraordinaria porque justo en la fecha de estreno de esta película yo hice un viaje a Japón y como estaba ahí y tenía algo de tiempo dije, bueno, voy a ver una película en un cine de Japón y justo estaban dando Weathering with You, así que dije, excelente. Y mi primera visión de esta película fue en un cine en Tokio y sin subtítulos, o sea, fue bastante difícil de entender, pero digamos que es una película muy visual, así que se entendió bastante la historia, casi todo, algunos detalles no los llegué a captar, pero después la volví a ver en el Festival de Cine de Sitges y ahí ya tenía subtítulos y ya todo lo que no había entendido lo terminé de entender. Pero dejando de lado mi experiencia personal, esta es una película que me encantó, gente. O sea, estamos hablando de una película con un guión súper emocionante. Prepárense para llorar porque esta película van a llorar todo el clímax de la película. Si no llorás, no sé, no tenés alma, amigo. ¿Qué querés que te diga? Desde el punto de vista técnico, la animación ya llegó a un nivel espectacular. Tanto la animación de los personajes como los dibujos de los fondos. Esto ya es impresionante la calidad que se logró con esta película. Y hay tres temas que aborda esta película que me gustaría hablar con ustedes porque me parece que realmente valen la pena analizarlos y me parece que destaca a Weathering with You sobre todo el resto de la filmografía de Makoto Shinkai. Porque me pasa que si uno se pone a buscar otras reseñas en internet o en revistas, etcétera, va a notar que muchos comparan esta película con la película anterior de Makoto Shinkai, que es Your Name. Y a ver, entiendo de dónde viene eso. Your Name es una película que tuvo muchísimo éxito tanto en Japón como a nivel mundial. Es una película que acercó a muchas audiencias al anime y quizás muchas personas llegaron a esta conclusión de comparar Your Name con Weathering with You porque son las únicas películas que vieron de Makoto Shinkai y digamos que es un director cuya temática se repite mucho en sus películas, al igual que por ejemplo Casino y Goodfellas de Scorsese comparten muchos temas similares y muchos incluso temas estilísticos similares. Bueno, los directores suelen repetir algunos temas en su filmografía porque digamos que también son temas que a ellos los conmueven o los conectan personalmente, ¿no? Entonces es como medio lo que ellos tratan de expresar y de desarrollar en su filmografía, en sus películas, ¿no? Makoto Shinkai desde 5 centímetros por segundo, pasando por El Jardín de las Palabras, por Your Name o incluso por sus cortos y publicidades, trabaja 4 temas que son recurrentes. Uno de ellos es el aislamiento de los protagonistas, que normalmente son adolescentes y bueno, trata esto de personajes que están un poco alienados de la sociedad. Por otro lado tenemos el tema de un amor entre dos personajes que es separado por una fuerza mayor. En el caso de 5 centímetros por segundo es la distancia lo que separa a los dos amantes. En el caso de Your Name es el tiempo. El tercer tema recurrente es el contraste que existe entre las grandes ciudades y las zonas más rurales de Japón. Y por último tenemos también la inserción de elementos del folclore japonés en la modernidad, que esto está buenísimo y también lo viene trabajando en sus películas y proyectos anteriores. Ahora, yo creo que con Weathering with You, Makoto Shinkai desarrolla algunos de estos temas, pero también les da una vuelta que no había desarrollado en sus películas anteriores y que para mí es súper interesante y creo que compararla solamente con Your Name hace que de alguna manera menospreciemos un poco la película. Yo entiendo que, a ver, las películas casi te diría que comparten un mismo universo, no quiero entrar en spoilers, pero bueno, los que la vieron ya entienden a lo que me refiero. El soundtrack de la película está compuesto por Radwimps, que también compusieron la música de Your Name. Las dos están excelentes, les recomiendo que escuchen los dos soundtracks porque son espectaculares. Pero para no quedarnos con la comparación casi te diría superficial entre estas dos películas, vamos a analizar
algunos temas que aparecen en Weathering with You, que son nuevos en la filmografía de Shinkai, que son quizás más adultos incluso, y que le dan un valor a la película que para mí es espectacular dentro de su filmografía y también dentro del cine de anime así en general. Lo primero que notamos cuando vemos Weathering with You es el tratamiento que se le da a la ciudad de Tokio, que es un tratamiento muy distinto, ¿sí? A ver, de entrada ya todo lo que son la creación de los fondos y los dibujos y eso llegó a un nivel técnico espectacular. O sea, esta película ya es impresionante y te deja deslumbrado lo increíble que llegó Makoto Shinkai a trabajar este tema de los fondos, que ya es también otra cosa que trabaja bastante en su filmografía, ¿no? Pero dejando de lado ese tema, acá estamos presenciando un Tokio un poco más oscuro y menos idealizado, ¿no? Los lugares de Tokio ya no son tanto los bares y los cafés, así lugares lindos y lugares más como turísticos incluso, sino que son algunos lugares más feos, ¿no? Tenemos casas todas desordenadas, hoteles chicos ahí en Harajuku, tenemos también de golpe incluso algunos tugurios de la mafia, de los yakuza. O sea, esta película tiene una visión un poco más contrastada y un poco más oscura de Tokio. Es muy fuerte cómo se marca este contraste en uno de los primeros planos de la película, que es un plano general que nos muestra toda la ciudad de Tokio, la parte más turística, si se quiere, de la ciudad, súper lindo, y de repente aparece uno de estos buses de Vanilla, que son buses que reclutan mujeres para servicios sexuales, ¿no? Entonces se muestra como el contraste que hay en la ciudad y también la normalización de este contraste. Entonces se puede ver como una crítica del director a Tokio, que esto no se había visto antes, o también se puede ver como una visión más adulta del director, como entender que Tokio no es tan idealizada y no es tan como la ciudad perfecta que uno se imagina, sino que también es una ciudad con contrastes, es una ciudad de progreso, pero a su vez es una ciudad de tugurios, es una ciudad de oscuridad. Y acorde a esta visión adulta también nos encontramos con personajes un poco más adultos. Yo creo que Hodaka y Hina son dos personajes que por las distintas circunstancias están forzados a crecer súbitamente. Hodaka, por un lado, es un personaje que se escapó de su casa y que ahora tiene que vivir como un adulto, tiene que ganar dinero, tiene que pagar el alquiler del hotel en donde se está quedando y está al borde ahí de vivir en la calle. Entonces, digamos que es un personaje con muchas dificultades y que es introducido en el mundo adulto cuando todavía es casi un niño, ¿no? Es un adolescente apenas estando en la secundaria. Hina también comparte este conflicto, es un personaje que, digamos, tuvo que crecer de golpe, pero en este caso no es por una razón económica ni social, sino más bien por su razón de ser mitológica, ¿no? Si se quiere. O sea, Hina sabe que este poder sobrenatural en algún momento se la va a tragar, se la va a llevar con ella, y bueno, es el conflicto que tiene durante toda la película y es lo que la separa más o menos a la mitad de la película de Hodaka. Ahora fíjense qué interesante, tenemos dos personajes cuya niñez, cuya inocencia fue medio arrebatada por las razones que ya les mencioné, y que su único momento de inocencia total es cuando experimentan este amor que tienen ellos dos, ¿no? ¿Se acuerdan la escena en donde ellos dos están en el edificio y están los fuegos artificiales, que los dos experimentan este como amor entre ellos dos? Y es el primer momento en la película donde los dos muestran cierta vulnerabilidad, ¿no? Donde los dos muestran su lado más inocente. Entonces el amor que existe entre estos dos personajes, el romance, existe no tanto por romance en sí, sino que existe por omisión de otro conflicto que ellos tienen. O sea, al encontrar su inocencia y su vulnerabilidad, al encontrar esa niñez arrebatada en el amor, los dos personajes encuentran algo que los une. Y esto obviamente se va a transformar en el conflicto interno de los personajes y es el arco que van a llevar durante toda la película, tanto Hina como Hodaka, hasta finalmente poder concretar su amor. Esto está muy bueno en la película porque la manera en que se desarrolla este arco es de una manera muy simbólica, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ver un poco los símbolos de la película. Bueno, obviamente el símbolo más claro y el que está predominante en todo el film es el agua, la lluvia, ¿no? En este caso la lluvia, y en muchas películas, ¿no? El agua tiene como esta idea más de purificación, más de cambio en los personajes, y el clima, la lluvia y el agua van a representar la exteriorización de este conflicto interno de los personajes. A ver, tanto Hina como Hodaka tienen una relación medio conflictuada con el clima, ¿no? O sea, al principio de la película Hodaka prácticamente se muere por un torrente así de lluvia que aparece en el barco, y Hina, bueno, tiene este tema natural con la lluvia que digamos que es su bendición, pero también es su condena, ¿no? Y el negocio que ellos dos hacen alrededor de la lluvia es justamente de sacar la lluvia de distintos lugares, es de correr el clima, correr el mal clima si se quiere, pero eventualmente, y tal como ocurre en la película, la lluvia vuelve, la lluvia aparece finalmente
completamente y es imposible ganarle a la naturaleza. ¿Y cómo traducimos esto de lo inevitable en la naturaleza en los personajes? Bueno, los personajes también reniegan mucho su propia naturaleza, ¿no? O sea, Hodaka todo el tiempo está reprimiendo sus sentimientos de vulnerabilidad. Él recién al final de la película confiesa lo difícil que fue para él escaparse de su casa, lo mal que le estuvo pasando en Tokio. O sea, todo el tiempo tiene reprimido eso y todo el tiempo obviamente lo quiere largar y lo quiere llorar. Y no es hasta el final, cuando finalmente reconoce su vulnerabilidad, que bueno, que puede convertirse en un verdadero adulto, porque hasta ahora tenemos niños que fueron llevados a la adultez medio por la fuerza. Y cuando los dos personajes logran demostrar en el 100% su vulnerabilidad, es ahí cuando finalmente pueden unirse. Es ahí donde tenemos la gran escena de la película, la escena del clímax, donde los dos están cayendo y donde los dos hacen esta última confesión y hacen esta última muestra de vulnerabilidad, en donde finalmente pueden volver a conectar con su inocencia, volver a conectar con su niñez y convertirse verdaderamente en jóvenes adultos, ¿no? Entonces ahí es donde finalmente el amor puede prosperar, porque antes el amor era como medio una proyección de su conflicto interno y ahora finalmente es un amor concreto, es un amor real. Y si a este tema, que de por sí es bastante emocionante, le agregas la música de los Radwimps, le pones los fondos de Makoto Shinkai, es una bomba. O sea, terminás llorándote todo en la película, es increíble. Entonces eso es lo que más trata esta película, y lo trata simbólicamente a través de la lluvia, a través del clima, ¿no? El clima vendría a ser como un poco la representación del subconsciente de los dos personajes y también de la purificación y de las vulnerabilidades, ¿no? Hay un momento al final de la película, después del clímax, donde Hodaka vuelve a una de las casas de uno de sus clientes y esta mujer le dice que su casa se inundó después de las lluvias ahí en la ciudad de Tokio, pero por otro lado dice, mira, en realidad esto es la vuelta a la normalidad, porque Tokio hace 200 años era una bahía y está más o menos de la misma manera que es ahora. Por más de que la construcción humana y todo lo que va creándose por encima de la naturaleza y por encima de algunos sentimientos, al final termina volviendo a ser lo que era originalmente. Todos volvemos hacia nuestra vulnerabilidad de cuando éramos chicos. Todos, incluso la naturaleza misma, se encarga de estabilizarnos emocionalmente y de ponernos en un punto medio. Así que nada, gente, esta es una película espectacular. ¿Qué más tengo para decir? Yo sé que es difícil quizás no compararla con Your Name, pero me parece que Weathering with You tiene muchas cosas para ofrecer dentro de la filmografía de este director. Me parece que es una de sus películas más adultas y también un poco más oscuras, ¿no? Por los temas que tratan, por todo esto que hablamos. Espero que vean la película, que les guste, y si les gustó esta reseña, por favor, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a ZepFilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.